revisión sobre factores socioeconómicos que influenciaron para una nueva generación de ancianos adultos mayores. Bien, vamos a conversar entonces de aspectos generales que probablemente han quedado todavía en el tintero. Algunos aspectos generales, en primer lugar, definiciones, seguramente ya las han comentado en las prácticas o en otras clases teóricas previas. Geriatría es una especialidad médica que se obtiene a través de un programa de residentado médico que dura de 3 a 4 años. Gerontología es el estudio del proceso de envejecimiento. Abarca no solamente la geriatría, sino otras ramas del estudio psicosocial y cultural del proceso de envejecimiento. Entonces tenemos aquí el caso de la población mundial, las modificaciones que han habido en la población mundial de los últimos años, de las últimas centurias, que han permitido un incremento de la expectativa de vida media de la población. Entonces, esto se debe en gran parte a los beneficios que obtuvimos a través de la revolución industrial. Ahí comienza, en realidad, ese crecimiento exponencial de la población mundial. El fenómeno de envejecimiento es un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, irreversible, que va a traer profundas consecuencias en todos los ámbitos del desarrollo humano. Entonces, algo muy importante y debería ser tomado en cuenta, sobre todo por nuestros gestores y gobernantes. Como consecuencia de este proceso de envejecimiento a nivel mundial, nos vamos a encontrar que la población de adultos mayores va a incrementarse de manera sostenida en prevalencia. En muchos países del mundo ya el porcentaje de la población mayor supera el 20% del total. En el Perú estamos aproximadamente en un 12-13% para el año 2020, y para el año 2050 vamos a llegar a superar la barrera del 20%. Se calcula que más o menos el 2020, el 2040, para el 2040, el 19% de la población peruana ya podría estar alcanzando pues la cifra de ser el 19% del total de adultos mayores, ¿no?, respecto al total de la población. Ahora, ¿qué cosa hay que tener en cuenta? Que en números absolutos este colectivo ha ido creciendo de manera sostenida, lo va a seguir haciendo, y que la mayor parte de adultos mayores vive en los países en vías de desarrollo, no en los países industrializados. Se concentran generalmente en las grandes ciudades, como consecuencia de fenómenos previos de inmigración. Las causas del envejecimiento, perdón, las consecuencias del envejecimiento poblacional son múltiples, se dan no solamente en el ámbito económico, influyendo en el crecimiento económico, ahorro, inversión, consumo, mercados de trabajo, pensiones, tributación y transferencias intergeneracionales. En el ámbito de la salud también incide en la salud, la atención de la salud, la composición familiar, las condiciones de vida, la vivienda y la migración. En el ámbito político influyen los patrones de voto y la representación. La estructura de la población se ha ido modificando también de manera progresiva. Inicialmente, una estructura típica piramidal, ¿no?, que hemos nosotros aprendido pues en la universidad, en el pregrado, pero esta estructura se ha ido modificando y se va a seguir haciendo más ancha, con una mayor representación de las personas adultas medias, jóvenes, adulto joven y también adulto mayor, con una tendencia, especialmente en países industrializados, a la inversión de la pirámide. En este gráfico ustedes pueden observar cómo el porcentaje en números de adultos mayores también en América Latina
está sufriendo un incremento, ¿no? América Latina siempre fue considerado un continente joven. El Perú se ha hablado siempre que es un país joven. Esto ha dejado de ser así. El Perú ya se encamina, se encuentra en una fase de transición demográfica y también de transición epidemiológica. El grupo que más crece es el grupo de personas mayores de 80 años. Los países de la región, Latinoamérica y el Caribe, son sin embargo distintos. Cada país tiene una realidad particular, propia. Cada país tiene una situación social, económica distinta, tiene indicadores de salud diferentes. En nuestra región, probablemente los países que se encuentran en una fase más avanzada son Cuba, Uruguay, Argentina, Brasil, México. Este fenómeno entonces de modificación en la estructura de la población se denomina transición demográfica. En nuestra región viven aproximadamente 570 millones de personas. Los adultos mayores, repito, están en un constante crecimiento. Los cambios se van a deber a diferentes motivos: una disminución de la tasa de natalidad, mejora en las condiciones sanitarias, medidas preventivas que han reducido la mortalidad precoz debido a infecciones y malnutrición. Las familias antiguamente eran familias bastante numerosas, familias en las cuales la probabilidad de los niños de alcanzar la edad adulta era bastante baja, ¿no? La mortalidad infantil era muy elevada. Las familias modernas son familias pequeñas que deciden, una pareja que decide tener uno, dos hijos o incluso no tenerlos, lo cual pues tiene seguramente diferentes explicaciones que podríamos analizar más adelante. Las etapas de la transición demográfica son básicamente dos. En la primera etapa, lo que se observa en un país que comienza a envejecer es una reducción de las tasas de mortalidad infantil, lo cual provoca un incremento del número de niños. Al aumentar los niños, esto puede provocar o producir una mayor presión en los recursos del hogar y generar pobreza. En fases avanzadas se observa la reducción de la tasa de natalidad por riesgo de generar también condiciones de pobreza debido a la dependencia que tienen los adultos mayores del apoyo de los hijos. Podría afectarse su calidad de vida. En una situación tal se encuentra, por ejemplo, China, ¿no? Un país en el cual las políticas de control de natalidad estrictas provocaron una reducción de la tasa de nacimientos. También hubo una disminución de la mortalidad infantil, pero ahora se encuentran con una disminución de su población económicamente activa. Este es el modelo de transición demográfica con las etapas que se han descrito. Ustedes pueden observar en esta diapositiva. Entonces, esta primera etapa, que es el régimen demográfico antiguo. Una segunda etapa de disminución de la tasa de mortalidad infantil, que se observa acá en la parte de abajo, en este gráfico. La fase 1, en la fase 2, las tasas de natalidad comienza también a decrecer. Se reduce el número de nacimientos y aumenta la expectativa de vida, la sobrevida de la población. Hay países en los cuales incluso se encuentra en una tasa de reposición negativa. Nacen menos personas respecto a las que fallecen cada día. En nuestra región está en esa condición Uruguay. Se encuentra en esta posición. Aquí tenemos la relación en la entre tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. La esperanza de vida en nuestro país comienza recién a incrementarse de manera sostenida una vez que se reduce la tasa de mortalidad infantil, ¿no? En este punto de inflexión, que más o menos ocurre en el año 1990.
Bueno, los cambios sociales, los cambios, sobre todo en el control de natalidad y la disminución de la mortalidad, se comenzaron a dar en los estratos socioeconómicos más altos, ¿no? En los sectores más favorecidos. Las políticas de control de natalidad comenzaron en las clases o estratos A y B de nuestra población y después se difundieron al resto. Esta transición demográfica se acentúa más en países con mayor nivel de desarrollo y al interior de estos en los estratos socioeconómicos más altos. Se han generado, sin embargo, profundas desigualdades sociales, con repercusión en la salud de los grupos más vulnerables. El crecimiento regresivo cero es una situación, repito, que es propia de algunos países industrializados, sobre todo en Europa, Japón también, y que alcanza en algunos casos a países de la región como Uruguay. La segunda etapa de la transición demográfica ya implica cambios distintos. Comienza a reducirse el nivel de fecundidad, ya lo vimos, inferior al nivel de reemplazo, o sea, tasa de crecimiento negativo. Las parejas postergan la edad de creación de la familia, la llegada del primer hijo. Se reduce el número de matrimonios, aumentan las parejas consensuales, las convivencias. Aumenta el número de separaciones y divorcios. Las estructuras familiares se hacen muy variables en su composición. Se utilizan de manera generalizada métodos anticonceptivos y aparece el fenómeno de la migración. Los países de la región, los países en vías de desarrollo, entonces tienen que afrontar problemas propios de su condición y a la vez un envejecimiento sostenido de su población, cosa diferente a lo que pasó en los países denominados industrializados. ¿Qué otra cosa se ha observado, no? Se ha observado también que la transición demográfica es más intensa en zonas urbanas. Hay una gran migración del campo a la ciudad. Eso reduce el impacto de la transición demográfica en zonas urbanas. La población en zona rural emigra, sale de ahí. Y cuando uno va incluso a los pueblos más alejados del Perú, encuentra generalmente personas mayores, ¿no? No encuentra gente joven. Esto provoca un envejecimiento prematuro del campo, una mayor representación de edades intermedias en las grandes ciudades, producto de qué? De la inmigración. Y también nosotros tenemos inmigración extranjera, un fenómeno que se ha acentuado en los últimos años. Esto ha provocado desajustes sociales, desigualdades, mayor riesgo de enfermedad, desempleo y discapacidad. Algunas personas mayores no están incluidas en el Sistema Nacional de Salud, no tienen acceso a una atención calificada. Por otro lado, la mayor parte, el 80, 70, 80% de la población económicamente activa es informal, no tributa. Al no haber tributación y recaudación de impuestos, no hay recursos o son pocos, y muchos de estos recursos se pierden en corrupción y no se invierten en obras públicas. Por otro lado, el dinero llega, pero no hay capacidad de gestión. Entonces, si no hay capacidad de gestión, no hay, digamos, una buena administración de los recursos, los presupuestos no se ejecutan y al final de año el dinero tiene que devolverse. Esa es la realidad del país. En zonas rurales, entonces, la mayoría de personas, de adultos mayores, no tienen pensión de jubilación. La figura cambia un poquito en zona urbana. Esa es una gráfica de toda Latinoamérica. Pero muchas personas deben todavía seguir trabajando, ¿no? Deben complementar sus ingresos con un trabajo activo. Otro problema también que se ha analizado es la previsión social y el empleo. Los adultos mayores, al menos los que vemos actualmente son personas con bajas calificaciones. Muchas veces esto ha sido motivo para que sean discriminados
en ambiente laboral, no se les brinde oportunidades de capacitación y de poder obtener un trabajo. Más adelante, los teóricos del envejecimiento proponen de que va a haber un envejecimiento también progresivo de la fuerza laboral. Esto podría provocar un descenso de la productividad y crecimiento económico. Por otro lado, se han creado programas de pensiones no contributivas como Pensión 65. Al no ser contributiva, ¿qué significa? Que los fondos para este tipo de programa salen del erario nacional y son fondos que, digamos, se reutilizan de otras partidas presupuestales. Repito, producto de la informalidad de nuestra economía. En varios países de la región se brindan oportunidades a los adultos mayores, créditos con facilidad de pago, pueden calificar las ONG para donaciones, se pueden constituir microempresas y esto ha sido tomado en cuenta por diferentes gobiernos de la región. La transición epidemiológica es la consecuencia de la anterior. Esto se refiere al cambio en el panorama de las enfermedades que se ven en nuestros países. Típicamente enfermedades que siempre han sido de naturaleza infecto-contagiosa, problemas agudos, traumatismos, accidentes, consecuencia de calamidades del ambiente, trastornos climáticos, etcétera. Pero esto ya no es así, ¿no? Nosotros vemos ahora otro tipo de condición epidemiológica en la cual abundan las patologías degenerativas crónicas. La transición epidemiológica, entonces, ha modificado el panorama de las enfermedades que estamos acostumbrados a ver. 60% o más de las camas hospitalarias en servicios de medicina son ocupadas por adultos mayores. Esto se debe a diferentes motivos, no solamente al cambio de los estilos de vida, sino también en nuestro medio a la escasa o nula prevención de muchas enfermedades. La falta de cultura preventiva de nuestra población también incide. Los adultos mayores en un porcentaje significativo no tienen acceso a servicios de salud. En muchos de ellos son discriminados de manera abierta o encubierta, todo lo cual ha originado nuevos problemas que deberían ser tomadas en cuenta en nuestra agenda sanitaria. El sector salud también es otro problema, porque el enfoque del sector salud sigue siendo curativo y no preventivo. Creemos que los problemas del país se van a resolver en salud construyendo más hospitales o comprando equipos de última tecnología, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es prevenir enfermedades. Los fondos económicos del sector todavía se destinan en gran parte a niños y a gestantes. En los servicios de salud encontramos personal que no está preparado, sin vocación, sin compromiso, sin sensibilidad y buen trato hacia las personas mayores. No contamos con una atención por niveles organizada, que es la idea del trabajo en geriatría. Con contadas excepciones, se aplica el sistema de atención por niveles. Faltan medicamentos, fármacos y también suministros y tecnologías. Y por otro lado, no, cierto. Y por otro lado, la geriatría no siempre está presente en los servicios de salud. Faltan especialistas, lo cual es una realidad que no solamente toca a la geriatría, sino creo a muchas especialidades, algunas están sobredimensionadas como pediatría, ginecostetricia, ¿no? Pero hay otras en las cuales faltan especialistas. La formación del personal sanitario también es otro tema interesantísimo, ¿no? Generalmente las políticas de formación de recursos no surgen de políticas globales de salud. No hay un estudio, no hay un plan anual a 5 años, a 10, 50 años que nos diga qué tipo de profesionales de la salud se requieren, con qué perfil.
¿Qué especialidades son las más requeridas ahora y van a ser más requeridas en el futuro? ¿Cuántos médicos deben graduarse por año? ¿Qué oportunidades laborales y de trabajo digno se les va a ofrecer? No hay eso. Entonces, eso es tierra de nadie, ¿no? La educación obedece a las leyes del mercado, ¿no? Han aumentado las facultades y los cursos sin regulación ni control. Existen universidades públicas, universidades privadas sin fines de lucro y universidades privadas con fines de lucro. Pues aquí ya las cosas comienzan a deformarse. Al haber una sobreoferta educativa, entonces el número de estudiantes de medicina se incrementa. Muchas veces no hay una buena selección de los estudiantes, como tampoco una buena selección de los docentes, ¿no? Es una realidad también. La calidad educativa, por lo tanto, decrece. Hay una gran variabilidad en la distribución del personal calificado y al haber una sobreoferta de profesionales, se desvaloriza el trabajo. ¿A qué me refiero? A que para un puesto de trabajo los salarios o las retribuciones económicas comienzan a ser cada vez menores. Porque para un puesto ya no habrán como antes 3 candidatos, sino habrán 10 o 20, ¿no? Entonces, el trabajo pues se desvaloriza. No todas las facultades de medicina tienen en su plan curricular geriatría. Es un déficit también, no en todas existe el curso. Y la gerontología, por último, existe como carrera universitaria, pero no tiene muchas oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, el problema no son los ancianos, no son las personas mayores. En realidad, todo lo que tenemos nosotros se lo debemos a ellos. Siempre deberíamos recordar eso. El mundo que tenemos ahora, el hecho de estar yo aquí y ustedes al otro lado de la net, se lo debemos a nuestras personas mayores, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Sino que las sociedades y el trato de los estados hacia ellos no ha sido de lo mejor. Para terminar, algunos conceptos, un concepto importante que lo van a ver en todos los libros y revistas, deberían revisarlo con más detalle, es el concepto de envejecimiento saludable, exitoso, activo, efectivo, productivo, deseable o también llamado ideal, que significa envejecer sin discapacidad ni dependencia, comprimiendo la morbilidad hacia el final de la vida y aumentando la expectativa de vida activa. Para alcanzar el envejecimiento exitoso, entonces, se requiere no solamente una buena condición física, sino también social, cognitiva y afectiva. Las personas mayores que envejecen de esta forma, lamentablemente, no alcanzan más del 10 al 15% del total de la población, pero es el ideal, el objetivo al cual deberíamos apuntar. Para ello, heredamos una carga genética de nuestros padres y esta carga genética a lo largo de la vida tiene que ser protegida, tiene que ser valorada. ¿En qué sentido? Que tenemos que optar por estilos de vida saludables y una cultura de prevención y detección temprana de las enfermedades crónicas. Un manejo regular. Lo crónico, no por ser crónico, se debe dejar o pasar por alto. Lo crónico reviste igual importancia que lo agudo. El problema de lo crónico es que te reduce la expectativa de vida, te provoca muchas veces dolor, discapacidad y altera profundamente tu calidad de vida. Ese es el mensaje. Entonces, lo crónico también se trata. Lo crónico se maneja porque muchas intervenciones pueden enlentecer la evolución de una enfermedad o pueden llevarla a la curación o la remisión. Entonces, los conceptos generales para poder transmitir a nuestros pacientes, alumnos, etcétera, son que para alcanzar este objetivo de envejecimiento exitoso, podemos empezar con intervenciones básicas, como el control de peso, la actividad física, el entrenamiento mental, el control de los factores de riesgo vascular, evitar agentes tóxicos,
mantener buenos lazos familiares, formar parte de redes sociales y una buena autopercepción de la salud. Para terminar, entonces el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial. Ningún país se salva. No tiene antecedentes en la historia de la humanidad, es duradero, irreversible, con muchas consecuencias en todos los ámbitos de la vida humana. Latinoamérica y el Caribe también envejecen. Todavía no superamos nuestros problemas, desigualdades, carencias de países en desarrollo y ya tenemos encima el envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica. Y el envejecimiento exitoso es el objetivo al cual deberíamos apuntar. Para ello hay estrategias de intervención que ya están validadas, pero deberíamos saber manejar, optimizar el uso de los recursos con los cuales contamos. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, entramos en break, entonces nos vemos en 10 minutos. ¿Quién expone? Yo, doctor Catherine Cárdenas. Ok, en 10 minutos, por favor. Anda subiendo tu charla, Catherine. Gracias.
Bien, ¿podemos empezar? Adelante, Catherine. Tienes 25 minutos, por favor. El tema que voy adulto mayor, mi nombre es Catherine Cárdenas Melo. Primero tenemos que tener en cuenta que la cirugía va a ocupar un lugar importante para la mejora de la calidad de vida en lo que es la población geriátrica, ¿no? También se tiene que tener en cuenta que alrededor del 50% de las personas mayores de 65 van a requerir de un procedimiento quirúrgico durante el resto de su vida. Para el manejo preoperatorio en el paciente geriátrico, tenemos que tener en cuenta el área biomédica, donde va a estar constituido por las comorbilidades que va a presentar el paciente, el adulto mayor, los síndromes geriátricos, así como la historia clínica de los medicamentos que consume el paciente. Dentro del área mental tenemos que tener en cuenta el estado cognitivo, dentro de ellas las demencias, la esfera afectiva, los trastornos conductuales. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el test de reloj. Dentro de lo que es el área funcional, tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que es el índice de Katz o Bartel. Y en el área social vamos a encontrar si el paciente presenta aislamiento social y si hay asistencia social también, ¿no? Dentro de la otra valoración que tenemos que tener en cuenta es los exámenes complementarios que se van a realizar. Dentro de estos exámenes complementarios tenemos que tener en cuenta si es urgente, si es ordinario. Si es urgente, vamos a encontrar un hemograma completo, el tiempo de coagulación, la glucosa, urea, creatinina, electrolitos, electrocardiograma, así como también una radiografía de tórax. Si es ordinario, tenemos que tener en cuenta el perfil hepático, el nivel de calcio, de fósforo, hierro, hormonas tiroideas y un proteinograma. Otras pruebas que se puede solicitar va a realizarse dada cierta alta prevalencia de otras enfermedades que el paciente pueda tener. También es importante que tengamos en cuenta el volumen de sangre que tenga, el nivel electrolítico, y también es importante vigilar las alteraciones en el funcionamiento cardíaco o los problemas previos si el paciente presenta diabetes. Se tiene que tener en cuenta un ecocardiograma que se debe realizar, sobre todo si se sospecha lo que es una estenosis aórtica. Tenemos que tener en cuenta también que las fracturas de cadera no van a requerir de una rutina o una ecocardiografía antes de la cirugía, y un electrocardiograma no debe retrasar indebidamente lo que es la cirugía, ¿no? Y también se tiene que tener en cuenta si el paciente padece o no de anemia. Tenemos que tener en cuenta que en las patologías quirúrgicas y las cirugías más frecuentes en el anciano, la frecuencia 4 veces mayor que en individuos de menos de 65 años. Encontramos sobre todo lo que es la fractura proximal femoral, las cataratas y los carcinomas de próstata. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta mucho. Lo otro es la profilaxis contra las infecciones. Todos estos pacientes que van a experimentar una intervención por fractura de cadera deben recibir una profilaxis antibiótica, ¿no? Por posibles infecciones. Tenemos que tener en cuenta la duración de lo que es para la inducción de la anestesia,
y si la cirugía es mayor a 2 horas de duración o pérdida de sangre mayor a 2 litros, si hay una segunda dosis durante la operación. También tenemos que tener en cuenta si hay bacteriuria, no debe ser una razón para posponer la cirugía por fractura de cadera, ¿no? Es muy raro que este organismo esté asociado con la infección posoperatoria de la herida. El otro punto que se tiene que tener en cuenta es la profilaxis antitrombótica, ¿no? Hay ciertas guías que nos van a recomendar el uso rutinario de las heparinas de bajo peso molecular y van a relegar la ampliación de otras medidas, como sobre todo la comprensión intermitente de lo que son del miembro inferior y los mecanismos del bombeo plantar. También tenemos que tener en cuenta otras alteraciones, son la heparina no fraccionada, la fondaparinux o los inhibidores de la vitamina K para el posoperatorio. La otra guía nos indica que no son tan rotundas y mencionan otros procedimientos de profilaxis, pero la recomendación aún todavía no es clara. En esta profilaxis, todos los pacientes con fractura de cadera deben recibir aspirina de 150 miligramos por vía oral, empezando en admisión y continuando durante los 35 días, a menos que esté contraindicado. Se debe administrar antibióticos para todos los pacientes con fracturas de cadera con alto riesgo de infecciones, ¿no? Se tiene que tener en cuenta la obesidad si es mayor de 80 años, si hay venas varicosas, si hay antecedentes de tromboembolismo pulmonar, enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome nefrótico, policitemia, cáncer, insuficiencia aguda al miocardio y enfermedades cerebrovasculares. La dosis profiláctica desde el ingreso y durante es de 27 a 35 días de alta. También tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que es el equilibrio electrolítico. Se tiene que valorar el grado de deshidratación y la hipovolemia. Se tiene que evitar sobre todo esta deshidratación y la sobrecarga de volumen. Se tiene que corregir las deficiencias apropiadas, ¿no? Si puede ser una hiponatremia, una hipercalemia. Ahora, también se tiene que tener en cuenta lo que es el oxígeno suplementario. La saturación de oxígeno debe inspeccionarse a la hora de ingreso del paciente. También debe administrarse oxígeno suplementario a todos los pacientes que presenten hipoxemia. La prevención de úlceras por presión, según una guía, nos recomienda que deberían utilizarse los colchones de espuma o de aire alternadamente, ¿no? Si el paciente presenta la anemia, se tiene que tener un manejo. Entonces, si la hemoglobina es mayor a 8 gramos por decimolitro, el paciente todavía es asintomático y no transfunde por rutina. Hay que transfundir si hay anemia moderada a grave, si la hemoglobina es menor a 8 gramos por decimolitro, o la clínica secundaria, si la hemoglobina es menor a 10 miligramos y si presenta enfermedades cardiorrespiratorias. Si se encuentra entre 8 y 10 gramos por decimolitro, se tiene que valorar al paciente, pero de una forma individualizada. Si la hemoglobina está entre 10 a 11 gramos por decimolitro, se tiene que administrar 200 miligramos de hierro por viento venosa cada 24 horas, con días alternos hasta completar las 4 dosis. También se tiene que tener en cuenta si la hemoglobina está entre 9 y 10 gramos por decimolitro, se tiene que estimular la eritropoyetina, ¿no? Eh, Para este manejo también se tiene que valorar la presencia de lo que son las enfermedades cardíacas o pulmonares y que están asociadas a posibles presencias de clínicas secundarias de esta anemia, ¿no? De forma continuada durante el ingreso. La guía HEIOS sugiere suplementos operatorios de hierro, así como también ácido fólico, vitamina B12, son necesarios en los primeros meses tras la
tras la cirugía. Si el paciente se presenta diabetes mellitus tipo 2, se tiene que valorar días previos a la cirugía. Sobre todo se tiene que retirar lo que son los hipoglicemiantes orales, la dieta de la dieta para la diabetes, los cálculos de dosis total diarias de insulina que van entre 0.3 a 0.5 unidades por kilogramo. Si el día de la cirugía se tiene que tener en cuenta un ayunas de 8 horas antes del quirófano, así como también sueroterapia y pautas de insulina. También se tiene que tener en cuenta lo que son el suero fisiológico de 0.9% de 500 mililitros cada 12 horas. En el día postoperatorio se tiene que reiniciar la ingesta oral a las 8 horas de la cirugía, así como también mantener la pauta de los sueros e insulina hasta comprobar la adecuada tolerancia oral. Si hay una ingesta adecuada en las siguientes 8 horas, se tiene que retirar el sueroterapia y reanudar pautas de insulina rápida subcutánea según la glicemia capilar prandial a las 16 horas de la cirugía. Si la ingesta es escasa o intolerancia digestiva, se tiene que aplazar retiradas de suero. También se puede reiniciar los hipoglicemiantes habituales al menos 48 horas antes de alta si el control glicémico previo es adecuado. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta los pacientes con cardiopatías? Sobre todo lo que es la hipertensión arterial. En lo que es la hipertensión arterial se tiene que administrar antihipertensivos hasta el mismo día de la cirugía, sobre todo vigilando lo que es la hipotensión. Se puede utilizar los beta bloqueadores, no deben retirarse por potencial efecto, sobre todo el rebote, mientras que en lo que es la cardiopatía isquémica, si el paciente es asintomático, se da oxigenoterapia, manteniendo el tratamiento habitual hasta el día de la cirugía. También se tiene que realizar un electrocardiograma. Se tiene que observar si el paciente presenta angina de grandes esfuerzos, donde se va a intensificar el tratamiento habitual. Si el paciente presenta angina de pequeños esfuerzos, donde se va a administrar nitratos por vía endovenosa, oxigenoterapia, y se va a realizar una interconsulta cardiología. Si el paciente presenta angina inestable, se tiene que valorar sobre todo la revascularización coronaria prequirúrgica. También tenemos que tener en cuenta lo que es sobre todo lo que son las insuficiencias cardíacas, ¿no? Se tiene que vigilar los anestésicos, los depresores miocárdicos, la sobrecarga de volumen y sobre todo la anemia que pueda presentar. En los pacientes que presentan cardiopatías, las arritmias, se tienen que mantener el tratamiento con antiarrítmicos hasta el mismo día de la cirugía, reanudándose precozmente después de esta. Se tiene que reintroducir tempranamente la anticoagulación. En la fase de prequirúrgica se puede utilizar los beta bloqueadores o los antagonistas del calcio, que suelen ser más eficaces que la digoxina para el control de lo que es sobre todo la frecuencia cardíaca. Mientras que los pacientes que pueden presentar neumopatías crónicas, la cirugía con anestesia regional es de bajo riesgo en estos pacientes geriátricos. Está recomendado la fisioterapia respiratoria, el inspirómetro incentivado, los broncodilatadores nebulizados y sobre todo las atenciones preoperatorias. Se tiene que evitar los depresores del sistema nervioso central. Se tiene que dar la inmovilidad, va a favorecer lo que es la insuficiencia respiratoria y sobre todo lo que es la infección que pueda acarrear. Los pacientes con riesgo renal se tiene que presentar una vigilancia y monitorizar el nivel electrolítico y sobre todo lo que es el aclaramiento renal, ¿no? Y se tiene que ajustar la dosis de todos estos fármacos, sobre todo por los que tienen efectos nefrotóxicos, ¿no? Ahora, el tratamiento postoperatorio.
El primero, sobre todo, el más importante creo que es el alivio del dolor, donde se va a realizar una evaluación individualizada de lo que es el dolor, ¿no? Los analgésicos van a ofrecer, ¿qué van a ofrecer? Va a evitar el sufrimiento, mejorar el bienestar, evitar las morbilidades y conseguir un inicio adecuado y temprano de lo que es la rehabilitación del paciente geriátrico. También se recomienda la prescripción de paracetamol, sobre todo como analgésico básico, y como complemento al paracetamol se puede dar opiáceos menores y si es preciso también se podría utilizar morfina. La guía SING nos dice que hay analgésicos suficientes para permitir al paciente realizar cambios posturales, mientras que la guía HELIOS menciona el uso de lo que es metamizol o como analgésico de amplio uso en nuestro entorno, ¿no? El otro tratamiento postoperatorio es el oxígeno. Se tiene que monitorizar a través de lo que es el pulsioxímetro. Se recomienda el oxígeno suplementario durante por lo menos 6 horas después de la anestesia general o espinal o epidural por la noche durante las 48 horas del postoperatorio o cuando todavía hay una persistencia de lo que es la hipoxemia. Ahora, si el paciente ha sufrido este desequilibrio electrolítico, en el tratamiento tenemos que tener en cuenta esto, el equilibrio electrolítico. Se tiene que manejar estos fluidos electrolíticos y se deben empezar antes de lo que es las emergencias. En pacientes mayores debe supervisarse regularmente el manejo de lo que son los fluidos y los electrolitos. Eh, También se tiene que valorar el grado de nutrición del paciente, ¿no? Las guías recomiendan su uso porque es probable que con ello se reduzca el riesgo, sobre todo de la muerte del paciente, así como también las apariciones de las complicaciones, por ejemplo, como las úlceras por presión, las pérdidas de peso, la pérdida de masa ósea y sobre todo la estancia hospitalaria, ¿no? La otra guía nos dice que la nutrición debe ser una preocupación, o sea, debe ser muy importante y debe ser una preocupación interdisciplinaria. Y estas medidas tan sencillas como el empleo de cuidadores que ayuden al paciente en el momento de la alimentación sería una medida eficaz que sobre todo se ha demostrado reducir lo que es la mortalidad. Tenemos que tener en cuenta en la nutrición los periodos de ayuno repetidas, sobre todo tienen que evitarse esto. El periodo de ayuno oral debe ser minimizado, preanestésico. Puede beber líquidos claros hasta las 2 horas antes de la anestesia y evitar sólidos hasta 6 horas antes de esta. El plazo máximo de ayuno oral no es mayor a las 12 horas bajo cualquier circunstancia. Para iniciar la realimentación, si el periodo de ayuno es mayor a 12 horas y si la cirugía todavía no es inminente. Mm, Eso sería todo, doctor. Mm, Muy Gracias. bien, muchas gracias, Catherine. ¿Preguntas de sus compañeros? ¿Dudas o comentarios? ¿Cuáles serían los mayores determinantes de riesgo quirúrgico, Catherine, después de que has revisado? Lo, ¿Cómo? Disculpe, no le escuché bien, doctor. ¿Cuáles serían los principales Ujú. determinantes de riesgo quirúrgico? Em, las morbilidades que el paciente pueda presentar. ¿Comorbilidades? ¿Cómo cuáles? Mm, sí, pueda presentar alguna enfermedad cardiovascular previa. Sí pueda presentar hipertensión arterial, diabetes.
¿Qué más? También podría ser si el paciente puede presentar alguna alteración a nivel renal o como una insuficiencia renal aguda o alteraciones electrolíticas que pueda presentar, por ejemplo, una hipopotasemia que generalmente se produce por los diuréticos o una hiperpotasemia, ¿no? Una En lo hipopotasemia que es. por diuréticos. Pero tú has hecho tu charla, pues ya haciendo un resumen de tu charla ya deberías identificar los determinantes de riesgo quirúrgico. ¿Cuáles son? Mm, Tú has mencionado uno, por ejemplo, la mm, desnutrición. La idea es, Catherine, no solamente repetir o presentar, es también interpretar la información. Es analizarla y sacar un mensaje de la información, ¿no? Entonces, tratar de utilizar la información para resolver situaciones prácticas. Esa es la idea. En general, el comentario es para todos. Uno lee y estudia para poder resolver situaciones del día a día. Ese es el objetivo. Entonces, mira, tú tienes un determinante que has mencionado que es el riesgo quirúrgico en función del estado nutricional del paciente. Dos, acabas de mencionar las comorbilidades. Muy bien. Tres, dentro de esas comorbilidades tienes aquellas insuficiencias cardíaca, hepática, renal, respiratoria. Cuatro, tienes como parte del curso de geriatría el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es un determinante del riesgo quirúrgico. Y tienes también el estado funcional del paciente, que es otro determinante importante. Otro adicional es la polifarmacia. Entonces, más allá del concepto trillado, ¿no? De la edad, el concepto de riesgo quirúrgico, solamente un EKG, que el cardiólogo lo vea y le ponga del 1 al 4 con la escala de Goldman, el concepto que deben de llevarse es que el riesgo quirúrgico es más que eso. Implica una valoración de otros factores, no solamente el corazón. La mayoría de pacientes posoperados no hacen complicaciones cardíacas, hacen complicaciones respiratorias. Respiratorias. En posoperatorio son respiratorias. Atelectasia y neumonía. Las complicaciones neurológicas más frecuentes es delirium. Delirium. Tú has mencionado los protocolos del manejo de los fármacos. Es muy importante lo que has mencionado. Has dicho lo que hay que hacer, hay que reemplazar medicamentos, hasta qué día pueden tomar los pacientes la medicina, cómo debe ser tratada la profilaxis de trombosis venosa profunda. Entonces, esas son intervenciones que tenemos que hacer de manera rutinaria. Entonces, resumiendo, fragilidad, estado funcional, comorbilidades, en particular las insuficiencias, y también tenemos el tema de la polifarmacia, el estado nutricional, todos esos son determinantes de riesgo quirúrgico. La mayor parte de complicaciones posoperatorias son respiratorias. La complicación neurológica más frecuente es la aparición de delirium y el uso de heparina de bajo peso molecular está indicado en algunas formas de cirugías. La quimioprofilaxis en otras formas de cirugía, que va dirigida a la quimioprofilaxis a reducir el riesgo de infección posoperatoria. ¿De acuerdo? Bien, visto que no hay preguntas, quedamos hasta aquí, hasta acá nomás. Muchas gracias. Buenas noches con todos.